de repente aparecían pisos de protección autonómica en los que quieren poner piscina, Venga. en los que quieren poner todo eso y dices, pero en vez de coger eso, ¿por qué no bajas el precio? Ya. Porque es que además eso lleva una manutención. En fin, la verdad que sí. Bueno, Eduardo, pues vamos con ello. Nada, entonces Perfecto. eso, la excusa que buscamos es eso, lo que te comentaba, el que, bueno, pues subieron las hipotecas, lo de la vivienda hipotecada para saldar la deuda, tal, bueno, son temas de actualidad esta semana, te presento y te vamos preguntando. Perfectísimo. Venga, Vamos allá. cuando queráis. Cuando quieras, Quique. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, una semana más a nuestro Primera Plana. Vamos a diseccionar, a analizar la actualidad de esta semana que estamos a punto de abandonar. Ya saben que emitimos este Primera Plana los viernes y también los domingos, y lo hacemos como siempre en formato de entrevista. Nos preguntamos esta semana qué pasa con la vivienda. Cada vez hay más personas que tienen que abandonar la misma o que son desahuciados de ella como consecuencia de la situación de crisis. Esta misma semana hemos conocido, y eso es absoluta y rabiosa actualidad, que van a subir de nuevo las hipotecas que durante un tiempo dieron una especie de tregua a las familias y a la crisis que padecemos. Bueno, pues en breve van a empezar a subir y vamos a empezar a pagar más quienes nos encontramos hipotecados. Por eso nos hemos planteado hoy hablar un poquito de este asunto, y lo hacemos con el portavoz, con la plataforma por una vivienda digna, que es algo hoy en día francamente complicado, por lo menos encontrarla a un precio razonable. Eduardo Garrido es el portavoz de esa plataforma por una vivienda digna, al que le vamos a dar la bienvenida inmediatamente. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a esta televisión que en tantas ocasiones, en la que has estado ya en muchas ocasiones. Gracias por seguir llamándome. Bueno, por lo que veo sigue siendo además el portavoz de plataforma por una vivienda digna. Sí, no hay mucha más gente en Asturias tampoco que quiera llevar esto. Es lo que tienen los cargos que no son remunerados hoy en día, ¿no? Sí, es un problema, además es una cosa también de movilidad, de que la gente no se está moviendo en ninguna parte, y entonces, bueno, somos muy pocos todavía los que nos atrevemos a salir y a protestar un poco por estas cosas. Pero esa sería la primera pregunta, o el primer lamento incluso, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente hoy en día con la que está cayendo y no esté en las calles reclamando lo que les pertenece, reclamando cambios? Que no vivamos una revolución, ¿no? Es uno de los problemas que estamos viendo, pero desde hace ya muchísimo tiempo. No solo la juventud, hablamos también de gente mayor. Yo ya no me creo tanto joven, con 36 años ya no me creo tan joven, el que la gente no está protestando. Si es verdad que existe Internet, si es verdad que existe el Twitter, que existe el Facebook, y que sí, que salen muchos vídeos, que sale mucha gente, yo protesto por, pero cuando les dices de salir a la calle, de decir, bueno, vamos a manifestarnos aquí, vamos a salir aquí, demostrar que podemos hacerlo, la gente no se apunta a esas manifestaciones, porque es el momento de ir al botellón, es el momento de ir al fútbol, es el momento de ir a otros sitios antes que a cualquier cosa, que es decir, ¿qué vamos a conseguir? Dicen, no vamos a conseguir nada. Si salimos a la calle no vamos a conseguir nada, entonces la gente no está saliendo absolutamente para nada. Es curioso. Para eso estáis desde la plataforma por una vivienda digna. Cuéntanos un poco qué es, cuánto tiempo lleváis funcionando. Bueno, la plataforma por una vivienda digna ya se creó hace años, fue a partir de Madrid y Barcelona, dos plataformas distintas, V por Vivienda y plataforma por una vivienda digna, que a partir de la época en la que empezaron los botellones en las calles y cada ciudad iba haciendo un botellón mayor, hubo gente que dijo, bueno, nosotros queremos demostrar que la juventud no vamos solo a los botellones. Y todavía no se sabe hoy en día cómo se creó, cómo se hizo. Alguien dijo, bueno, pues protestamos por algo que sea, y dijeron vivienda. Nosotros nos dábamos cuenta, como ahora se están empezando las manifestaciones, que hubo ayer en Madrid también, que somos gente con estudios, gente sin trabajo, gente sin vivienda y sin miedo. Somos gente que queremos salir a la calle, que queremos demostrar que esto se puede hacer, y entonces empezaron a hacerse esas manifestaciones para demostrar que podíamos sacar tanta gente por la vivienda como por el botellón. Lo triste es que no ocurrió, ¿o sí? En ciertas ciudades sí está ocurriendo, Madrid y Barcelona, Bilbao, Valencia, aquí hubo alguna manifestación, pero bueno, a partir de la crisis la gente empezó a pararlo un poco, y la verdad es que ahora están empezando a aparecer sobre todo a partir de la gente que, más que protestar por una vivienda digna, se está protestando por la gente que está perdiendo las viviendas. Lo que tienen. Sí, esas viviendas que ahora mismo se tienen y que se están perdiendo. ¿Qué es una vivienda digna? ¿A qué llamaríamos una vivienda digna? ¿A la que tiene muchos metros? ¿A la que no? No, tampoco es la que tenga muchos metros o la que no. Hombre, nosotros comprendemos que tampoco vamos a hacer demagogia con esos pisitos que querían vendernos de 30 metros cuadrados. De 30 metros, ¿no?
Sí, nosotros hablamos de una vivienda digna, hablamos de un sitio en el que puedas vivir, en el que tengas tus necesidades básicas comprendidas y las que puedas hacerlas. Yo creo que aquí hemos estado viendo pisos y demás, y lo normal para una pareja, para gente joven y demás, ya no hablo de tener hijos y demás, hablo de una vivienda para poder estar al menos una pareja o una persona, sería unos 40 metros cuadrados, y es eso, es un sitio donde se pueda vivir. Y que se pueda pagar, claro. Y que se pueda pagar. Lo que no es lógico es estar pagando casi 3/4 partes de tu sueldo en una vivienda, pagando hipotecas o alquileres de 600 y 700 euros. ¿La burbuja inmobiliaria ha estallado o no ha estallado? ¿O es La burbuja inmobiliaria dicen que ha estallado, pero yo más que estallado lo que creo es que han estallado los bancos. La burbuja inmobiliaria no ha estallado en ningún método, se ha deshinchado un poquitito. La gente decía que habían pinchado completamente el globo y que había estallado. Nosotros creemos que no, simplemente se ha metido una aguja y no se ha llegado a sacar esa aguja y el globo no explota, simplemente sale un poco de aire. Hemos visto cómo siguen sin venderse, pero no les están bajando el precio. Por mucho que digan que sí, que ha bajado y que es el momento de comprar, nosotros seguimos creyendo, y no solo nosotros, lo dicen desde Europa, que la vivienda en España está supervalorada en más de un 40% todavía de lo que tendría que bajar. Estamos viendo cómo incluso las viviendas de protección autonómica están sin venderse en un 40, un 50 y hasta un 60%, dependiendo de la zona donde quede. Ahora parece ser que empieza a haber más visitas a esos pisos, pero aún así sigue habiendo esas visitas, pero no se están comprando esas viviendas. Y ahora encima suben las hipotecas, que eso dicen va a ser un lastre más para poder vender viviendas o para comprarlas. Sí, ese es uno de los problemas de depender de la Comunidad Europea. Ahora han dicho que hay que subir el dinero otra vez, lo han subido una cuartilla, ese 0,25%, y estamos hablando de que decían que si para 150.000 euros iban a subir entre 40 y 60 euros por hipoteca y por mes en el problema de estar hipotecado con esas grandes hipotecas que tuvimos cuando ese boom, ese hinchamiento que hubo, en el que se estaban pagando hipotecas de 1.200 euros sin ningún problema a 40 años encima. La culpa, Eduardo, es de los bancos que dieron esos créditos. ¿No pensáis que también es un poco del que se metió a firmar esos créditos? Yo quiero recordar a la gente que, lo primero, hay muchos de esos créditos que se han hecho con suelo. Están ahora mismo yendo a juzgados y ganando los juicios todos para que esos suelos se hayan quitado y se devuelva ese dinero. Sí que es verdad que la gente se hipotecó por muchísimo más de lo que podía. Sí que es verdad que el banco, cuando veías dos sueldos, te decía, no, el piso vale 120.000 euros, pero no te preocupes, nosotros podemos darte hasta 140 y 150.000 con los sueldos que tenéis. Yo ahí siempre lo he dicho que en España una de las cosas que nos hace falta todavía es poder ir a juicio. Coger y decir, no, yo quiero denunciar a la persona que me vino al piso y dijo, bueno, no te preocupes que para que te den el dinero lo que vamos a hacer es subir el valor de este piso. Va a venir una persona a mirarte lo que vale este piso, puesta por el banco, y va a decirte, no te preocupes que te lo subo hasta esto. Eso fue una manera de subir los precios de los pisos. El problema es que nadie se atreve a hacer esas denuncias a esa persona que valoró el piso por muchísimo más de lo que vale. ¿Qué es culpa de los bancos? Los bancos vieron un negocio. Vieron un negocio en el que ahora se están dando cuenta de que tuvieron muchísimos problemas y estaban dando créditos a personas que veían perfectamente que no iban a poder estar pagándolos, al menos con los trabajos fijos, con problemas y demás, y se les dieron unas hipotecas grandísimas. ¿Los bancos, por tanto, culpables o también quien aceptó eso que dices tú de inflar el precio de la vivienda para que te den más, también quien lo aceptó? No vamos a culpar solo a la persona que compra. No es exactamente una culpa de decir, bueno, a mí me ofrecieron algo. Si a mí eso no me lo escriben bien, no me dicen que tengo el suelo, no me dicen... Es culpa del banco, verdaderamente te está engañando, no sabes completamente lo que hay. Estás pagando... hubo gente que al comprar el piso y sobrevalorarle los pisos, lo que hicieron fue, bueno, pago el 100% del piso, no el 80% como se está pidiendo ahora, pago el coche y me pago los muebles, e incluso tengo ahí un dinero. Lo que no se están dando cuenta es que esos muebles y ese coche no lo están pagando. Lo están pagando a 40 años que se han hipotecado. ¿Puede ser culpa del que lo compró? Una pequeña parte sí, pero nosotros creemos que la mayoría de la culpa son de estos bancos que verdaderamente no escribieron lo que tienen que hacer, y además debería de haber una ley, como la hay en Francia, en la que dice, no señores, los pisos solo se da el 80% del valor y además nunca más del 33% de lo que esta persona cobre. Porque si no, ese es el problema. Son los criterios que se utilizaban aquí antes para darte un crédito. Eso es lo que siempre se oímos, suponía, el 33% pero como no había, de tus ingresos. Sí, pero como no había una ley que dijese esto tiene que ser así,
Sí. Los bancos ponían hasta el 60, el 70 y el 80%, porque te hacían el 33%, pero de las dos parejas juntas. Decían, bueno, como tenemos todo esto, vamos a hacerlo. Se hizo hasta el 40 y hasta el 50%. Y lo que no se dieron cuenta es eso, que ahora la gente deja de trabajar y dice, no tengo para ello. Igualmente, en Francia, la ley hipotecaria, además de decir el 33%, también dice un máximo de 30 años. Por lo cual aquí se están incumpliendo muchísimas de esas leyes porque aquí no existen. Que podrían hacerse completamente esas leyes. Es curioso, pero durante un tiempo aquí, cuando el boom inmobiliario llegó a hablarse de hipotecas que dejabas a tus hijos. Sí. Era por un número de años y sí, ayudaban. llegaron a hablarse de hipotecas, sobre todo venían de Japón y venían de estos sitios, una hipoteca en la que tú podías hipotecarte por 100 años y poder dejar esa hipoteca a la persona que viniese detrás si él la quería. También se habló de hipotecas a la inversa, de a la gente mayor comprarle sus viviendas y darles un sueldo durante lo que estuviesen viviendo por el valor de la casa. Pero son cosas que ahora con la crisis se han dejado de escuchar y que yo creo que se han dejado incluso de hacer. Por cierto, no sé qué os parece a los miembros de la plataforma por una vivienda digna la reclamación que hay por algunos grupos políticos de izquierda sobre todo, de que cuando uno no puede pagar la hipoteca, le llevas las llaves de tu piso al banco, se lo das y dice, y queda saldado. Es lo que se reclama, porque hasta ahora no es así. Con el piso solamente no saldas la deuda, sigues siendo deudor aunque te quedes sin piso. Sí, por desgracia ese juez que se ha atrevido a decirlo no es vinculante, por lo cual eso va a seguir siendo así. Yo comprendo que la gente dirá, bueno, si se metió en una hipoteca, que la pague. Volvemos a lo de antes, si una persona valoró ese piso, esa misma persona que me lo venga a valorar ahora y que no me diga que vale un 75% menos. El problema es que mucha gente se hipotecó por el 100, el 120 y hasta el 130% del piso. Y ahí sí que es un problema, pero lo que no es lógico es que a mí dámelo con el valor que decías que estaba el piso. Si me decías que estaban 120.000 euros y vale, yo tuve un crédito de 130.000, me quedan 10.000, pero no esos 120.000 más. Sí deberían de empezar a hacer esas cosas y nosotros creemos que debería hacerse con una fuerza mayor. Está empezando a haber muchísima gente que está protestando y que está saliendo a la calle pidiendo eso, pero como siempre nuestros políticos prefieren defender a los banqueros, los mismos que nos han llevado a donde estamos, los mismos que nos están metiendo en esta crisis, los mismos que alguno de ellos deberían de empezar a pensar si deberían de abrir unas jaulitas y meterlos dentro para darse cuenta de que van a marchar de este país como empieza a haber bancos que quiebran a preguntarles por qué están quebrando. Y muchísimos de ellos es por la cantidad de vivienda que tienen. Que suelten esa vivienda, que les obliguen a soltar esa vivienda vacía que tienen, esa vivienda que están cogiendo y que la pongan en un alquiler o que la pongan en una venta. También nos parece increíble que mucha de esa gente que está protestando porque les echan, les desahucian de las casas, primero han intentado negociar con el banco. Les han dicho, bueno, si yo ahora no puedo pagar 1.000 euros, déjame pagar 500. Increíblemente, muchos de los bancos están prefiriendo echar a la gente antes de pagar 500. Y encima después ponen lo subastan, se lo lleva al banco por mucho menos del valor y como ya tiene menos valor lo ponen en alquiler y muchas veces lo ponen en alquiler inferior a lo que la persona que acaban de echar de casa decía que podía estar pagando. Ya, es curioso. Por cierto, ¿las leyes sobre vivienda sirven para cambiar esta situación o no? Las leyes sobre vivienda. Verdaderamente no hay demasiadas leyes sobre vivienda. Hay un problema, sí hay unas leyes sobre cómo debe edificarse, pero no hay unas leyes sobre vivienda. Tenemos incluso visto, se ve perfectamente, que la Constitución española dice que tenemos derecho a una vivienda. Pero no es que tengamos derecho a una vivienda, sino que si podemos, vamos a tener derecho a una vivienda. Es increíble que hay muchas comunidades, por desgracia Asturias no es una de ellas, en las que se está poniendo ya en sus estatutos que la persona que después de un año de solicitar una vivienda no tenga vivienda, será el mismo Estado el que le ayuda a tener esa vivienda digna, a pagar la parte proporcional del alquiler, a pagar. Sin embargo, aquí esa es una de las leyes que no existe. También voy a decir una cosa que me critican mucho, pero yo creo que es así. Dentro de lo que cabe, en Asturias tenemos una de las mejores normativas de vivienda. Tenemos las mejores ayudas y tenemos se hacen muchísimas más viviendas que incluso que en Madrid, pero no por habitante. En estos momentos, en Asturias se hacen más viviendas de protección autonómica que en Madrid y que en Barcelona juntos. Y no por habitante, ¿eh? Juntos. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, sí lo estamos viendo así, pero por ejemplo aquí sí es verdad que tenemos las viviendas de protección autonómica más caras del país, por ejemplo.
Comparados con Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y sus rentas, nosotros tenemos las viviendas de protección autonómica más caras del país. Bueno, el precio de la vivienda desde luego no bajó lo que se esperaba, ¿no? No, aquí en Asturias me refiero. Mientras estábamos viendo que en ciertas partes del país, Murcia, Canarias, zonas turísticas, como dicen que es Asturias, pero bueno, estaban bajando un 16%, hemos visto como en Asturias las viviendas ha estado bajando un 4, un 5%. Y además de eso, justo después de las elecciones municipales que hubo anteriormente, el gobierno ideó una subida de vivienda de protección justo antes de todo el boom de las áreas de Roces y las áreas de Oviedo, donde se estaban haciendo todas las viviendas de protección justito antes, y no han bajado absolutamente nada en los 4 años que llevamos. A ver si hay suerte y los políticos que entren ahora, entre el partido que entre, se les ocurre revisar eso y ver si se pueden bajar esas viviendas o no. Claramente, tanto los bancos como las constructoras van a negarse y van a decir que ese es lo que tienen ahora y que si no que van a tener que echar mucha gente a la calle y demás, pero yo no entiendo que se sigan haciendo esas viviendas al precio que está en este momento, porque según ellos, si están bajando la vivienda libre, dentro de poco, por desgracia, tardarán bastante porque estaban muy sobrevaloradas, llegarán a valer tanto lo mismo la vivienda libre como la vivienda de protección. Por cierto, ya que hablas de vivienda y de políticos, durante mucho tiempo la vivienda se utilizó en algunos ayuntamientos tristemente como corrupción, como enriquecimiento de los ayuntamientos. Entraba dinero a través de las licencias, etcétera. Lo malo es que no siempre de la forma más lícita posible, ¿no? Sí, es uno de los problemas que ha habido siempre. Hemos visto como pequeños concejales que conseguían pequeños escaños, lo primero que te pedían era urbanismo y vivienda. Claro. Eso era muy gracioso verlo porque era lógico, era donde estaba el dinero, era lo que se estaba viendo ese boom y se sigue viendo en el precio de los pisos y en precio de todo. Aquí no ha habido muchas polémicas dentro de lo que cabe en Asturias, pero bueno, empiezan a verse pequeños fallos en las viviendas que se están haciendo. Vemos que ahora hay juicios en la Universidad Laboral, vemos que el PGU de Llanes ha sido revocado varias veces y se está viendo que esas cosas empiezan a pasar. Mientras no baje el precio de la vivienda, ¿seguiremos en crisis? ¿Crees que está asociado o no? No creo que esté asociado, pero yo sigo creyendo que sería un alivio para muchísima gente. Sería un alivio el poder... Hombre, yo entiendo también que ahora mismo sería para gente que no esté hipotecada. También lo entiendo, que ese precio podrían marcharse de casa y estar pagando bastante menos, o incluso estar de alquiler, que es lo que más se debería de estar potenciando en estos momentos. Y sería una manera de poder, aunque no fuese salir de la crisis, sería una manera de tener menos problemas en esta crisis. Como reza una célebre frase de un anuncio, algunas cosas nunca cambian, ¿no? Y, por ejemplo, esa costumbre española de tener un piso en propiedad nunca cambia. Lo del alquiler... Yo pongo un ejemplo muy simple. Desecha, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy simple. Yo estoy de alquiler. Yo tengo la suerte de tener un piso de protección. Y a pesar de ello, seguir luchando para que la gente tenga lo que yo. Yo pago 200 euros al mes. Y a mí la gente dice que estoy tirando el dinero. Gente que está pagando 1.000 euros de hipoteca a mí me dice que yo estoy tirando el dinero. Yo les he hecho un cálculo. La mayoría de esta gente son gente de mi edad, 36, 40 años. Esta gente está hipotecada por 40 años, lo que quiere decir que van a terminar su casa a los 80. Y con 80 años yo sigo pagando la mitad que ellos. O sea, la mitad no, casi una tercera parte que ellos. Yo prefiero estar pagando 40 años, 200 euros tirados y tener mi sueldo libre para poder disfrutar que estar pagando 1.000 euros, pasarlo mal y encima saber que estoy 40 años hipotecado. ¿Crees que llegaremos a ver un nuevo modelo? Está claro que lo que ha habido antes no funcionó, en fin, que ha hipotecado a la gente, etcétera, etcétera. Pero ¿va a servir de algo esta crisis o se va a cerrar en falso y no va a servir para cambiar nada? Por desgracia, en España yo creo que no va a servir para nada. Nosotros estamos viendo cómo en Estados Unidos se ha potenciado el alquiler, hemos visto cómo en Inglaterra ha pasado hasta lo mismo, pero en España no. Pero no porque en otros países la bajada y además el poder entregar el piso al banco directamente y decirle toma, ahí lo tienes y yo me voy a comprar otro, aquí no se ha hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí el piso no han bajado tanto. Si yo tuviese la posibilidad de estar ahora hipotecado y ver que no puedo pagar y decirle al banco, mira, se acabó, toma esto porque no puedo pagarlo, y irme a un piso de verdad, los bancos se lo pensarían muchísimo más y dirían, espera, para, si vas a ir a un piso en el que te van a cobrar 400 y yo te estoy cobrando 1.000, espera, págame esos 400 y vamos a ver si podemos arreglarlo de alguna manera. El problema es que las hipotecas en España
están a 40 años, en otros sitios están a 20 años. Entonces, claro, aquí a 40 años, si estabas pagando 1.000, lo que no te van a hacer es ponértela a 80 pagando 400. Volvemos a hablar de esas leyes a las que nos referíamos antes. Por ejemplo, la de economía sostenible, ¿crees que ayuda para esto del ladrillo y de la especulación inmobiliaria o no? Yo creo que están dando palos de ciego. Creemos que no están haciendo absolutamente nada y que ninguno de los políticos está siendo valiente en el tema de vivienda y en el tema del acceso de los jóvenes y no tan jóvenes a las viviendas. Yo creo que debería haber algún político. Yo me acuerdo de un político en Gijón que justo el día que dejó urbanismo en Gijón, él dijo: la vivienda debería de ser un precio tasado por el gobierno, al igual que es la electricidad y el gas. Pero lo dijo justo cuando salió del gobierno. Eso no es valentía. ¿Y por qué no lo hizo cuando él estaba? Exactamente, es lo que nosotros pedimos. No entendemos por qué los pisos no entran dentro del IPC, si es una materia de primera necesidad. No entendemos por qué un IVA ha aumentado, cuando debería de ser un IVA reducido, sobre todo en primera vivienda. Y como decimos, por fin algunos políticos empiezan a ponerse... Yo me acuerdo de las últimas veces que estuvimos aquí, cuando discutíamos si era bueno que en las viviendas vacías se les cobrase más. Sí. Por fin en Cataluña están empezando a decir que si hay viviendas vacías o se ponen en alquiler o esas viviendas hay que... Porque además sabemos perfectamente que muchas de esas viviendas no están vacías. Es un dinero negro que la gente está haciendo en alquileres bajo manga en los que se están ganando un dinero extra. Y muchísimas de esas personas son gente que tiene 2 y 3 pisos. Y además esas viviendas vacías siempre generarán el problema de que pueda entrar gente, de que pueda haber problemas y demás. La gente que tiene piso siempre dice lo mismo: es que tengo miedo a que alguien me destroce el piso. Ahora mismo existen normativas, incluso los ayuntamientos se exponen a: déjeme el piso y yo lo alquilo, y en caso de que suceda algo yo le renuevo el piso. Entonces a mí me parece increíble, incluso hoy en día, si alquilas el piso a una persona menor de 30 años, no tienes que declararlo a Hacienda. Entonces me sigue pareciendo increíble que esa gente no saque esos pisos al alquiler. Bueno, con todo lo que hemos contado, volvemos al principio, a la conversación del principio. ¿Por qué no se moviliza la gente? Porque la experiencia vuestra en la plataforma es que, desgraciadamente, no tenéis la repercusión que deberíais tener y no tenéis una legión detrás vuestra. La primera manifestación que me atreví a hacer, teníamos más policías que personas. Porque como ya se habían hecho en Barcelona y en Madrid, temieron que hubiese mucha gente. ¿Y eso fue hace cuánto? Hace ya, yo creo que 5 años ya. O sea que todavía era cuando los pisos valían una barbaridad. Sí. Yo pongo un ejemplo muy simple. El Sporting se va a ir a jugar contra la Real Sociedad y están pidiendo 3.000 entradas. Ojalá pudiese yo conseguir 3.000 personas en una manifestación en Gijón. No lo hay, o sea, la gente no se moviliza absolutamente para nada, dice que no se entera, es absolutamente incierto, simplemente no se mueven y no quieren moverse. Pero yo muchas veces no solo culpo a la juventud, también culpo muchas veces a los padres. Yo desde un principio, mi madre me dijo: sal, apúntate a pisos de protección, haz las cosas que quieras hacer, pero no te quedes en casa. Yo cuando dije a mis padres de que me quería hacer esto, mis padres me animaron. Yo he visto muchos padres, yo he dicho a muchos padres: oye, van a salir unos pisos, y me dijeron: mi hijo vive muy bien en casa. Son los propios padres los que están acomodando a sus hijos. Y yo quiero recordar a esos padres lo que les hicieron los suyos. No voy a decir que les echen de casa, pero lo que quiero decir es que se tienen que menear, que no pueden estar quietos en casa, y que si verdaderamente lo que están viendo es: necesito una vivienda, necesito un trabajo, hay que salir a la calle y protestar por ello. No es, cuando hay una manifestación, cuando hay una huelga, no es un día de fiesta. Es un día en el que no se va a trabajar para ir a esa manifestación, y el problema es que eso no lo está haciendo la gente. Ayer hubo una manifestación en Madrid, los más optimistas hablan de 3.000 personas. Pero... Están empezando a salir muchas plataformas otra vez, sobre todo gracias a Internet, gente que se está dando cuenta de que a través de la red y a través de otros medios podemos empezar a movilizarnos, y están saliendo nuevas plataformas que se están incluso juntando para intentar que esto se potencie más y demostrar al gobierno y demostrar a la gente, y esperemos que de esta salga, que podemos y que queremos una vida mejor. Nosotros, como ayer se decía en la manifestación en Madrid, seremos la única generación que viviremos peor que nuestros padres. Eso es así, ¿no? Eso es así. La demostración está en la que ponemos siempre con los pisos. Mis padres, con 30 años y 3 hijos, consiguieron comprarse un apartamento, una casa, un piso de 3 habitaciones.
Hay que recordar que en esos momentos la hipoteca era 20 años y el 16% de interés. ¿Qué pareja hoy en día con 30 años y 3 hijos, o voy a ponerlo más simple, qué pareja hoy en día con un solo hijo y los 2 sueldos consigue comprarse al 16% de interés un piso de 70 metros cuadrados? A 20 años. Absolutamente ninguno. Entonces nosotros lo estamos viendo. No pedimos que nos regalen las cosas, pedimos poder tener las mismas oportunidades que tuvo la gente. Antes se salía de un trabajo y se entraba en otro. Hoy en día no se consigue hacer eso. Hoy en día los sueldos son muchísimo más bajos en comparación con lo que había antes, en los precios, en todo, completamente. Bueno, alguien podría deciros efectivamente lo que acabas tú de decir, que si pretendéis que la vivienda se regale. No pretendemos que la vivienda se regale, creemos que es un derecho al que tenemos, pero también comprendemos que tiene que tener unos precios. Lo que no comprendemos es que si una vivienda, una vez construida, tiene un precio, a nosotros nos cobren 150 y 200 veces más de lo que valen esos pisos. Porque además, recordemos, es una cosa a la que tenemos derecho. No es un piso en el que digas, bueno, es que es mi segundo apartamento, es mi tercer apartamento, es mi cuarto apartamento. Estamos hablando del derecho a vivir en un sitio. Bueno, llaman a la generación en torno a tu edad, ¿no? 30 y pico años, la generación Peter Pan, ¿no? Sí, los que vamos a estar viviendo de nuestros padres hasta que podamos vivir de nuestros hijos. También, es una frase muy conocida, en fin. Bueno, bastante lamentable, y con esta entrevista lo que sí venimos es a intentar que la gente se conciencie un poco más de esto y tenga en cuenta que probablemente no se va a conseguir nada si esperas a que otros te lo den, ¿no? Yo me gustaría recordar a la gente, de verdad, si queréis moveros, si queréis intentar algo a través de Internet, hoy en día se pueden hacer muchísimas cosas. En la plataforma por una vivienda digna, que es www.viviendadigna.org, o incluso en el Facebook, está también en el Twitter, podéis poneros en contacto con Madrid y con nosotros e intentar de verdad mover esto para demostrar a la gente, no solo a los políticos, sino a la gente mayor que dice que estamos completamente parados, que de verdad que esto se puede mover y que se puede solucionar no solo la vivienda, sino completamente todo, y que somos nosotros, porque en este momento este es nuestro mundo, ¿no? De nuestros padres. Nuestros padres ya tienen la vida solucionada, la mayoría de ellos. Entonces, que este es nuestro mundo en el que podemos solucionar muchísimas más de las cosas si de verdad hacemos lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos, no lo que los políticos. Los políticos les votamos nosotros. Entonces, vamos a decirles a estos señores qué es exactamente lo que queremos. Queremos esto así, así y así. Y la mejor manera para demostrárselo es salir a la calle pacíficamente. Por supuesto. Pacíficamente, y demostrarles y decirles, señores, que nosotros queremos esto, y que si no lo hacéis, vamos a salir más a la calle, y vamos a salir más gente. Cuando más gente salga, tendrán ese problema. Si en toda España varios millones de personas hiciesen estas cosas, estaríamos seguros de que estos políticos se lo pensarían muchísimo antes de hacerlo. Lo decíamos antes, en la manifestación de ayer en Madrid, de jóvenes sin piso, sin dinero y sin futuro, decían, a pesar de estar bien preparados, muchos de ellos con carrera, hubo, siendo muy optimistas, 3.000 personas. Precisamente hoy había en Navarra, si no me equivoco, una fiesta botellón para dar la bienvenida a la primavera, cualquier excusa es buena, pues y se calcula que por lo menos 10.000 iban a asistir. Ese es el mismo comentario que yo hacía siempre. Yo tengo un teléfono móvil en el que solo tengo teléfonos de muy amigos y de familiares. Yo cuando hice la primera manifestación vine a los medios de comunicación, me recibisteis muy bien, fui a periódicos, televisiones, radios, sindicatos, partidos políticos, asociaciones juveniles, asociaciones vecinales, y hubo 75 personas en la manifestación. Si yo cojo mi móvil y hago un mensaje múltiple, y ya no hablo de internet, móvil, y pongo, mañana 15 días botella de sidra y tortilla de patatas, quien venga que traiga una botella de sidra, yo reúno más de 500 personas. Estoy segurísimo, porque todo el mundo va a ir pasándose el uno al otro. Siempre que sea bebida, fútbol, la gente va a hacerlo. Increíblemente, eso es lo que nosotros no admitimos y lo que intentamos demostrar que no es. Pero al final vamos a tener que empezar a dar la razón a los políticos. Es mejor tenernos dormidos tranquilamente en el sofá y tranquilamente en el botellón que estar protestando por algo. Pues Eduardo Garrido, portavoz incansable, diríamos, portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna, porque sigues ahí al pie del cañón. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a vosotros. Vamos a irnos a una mínima pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a conocer en concreto a Medicus Mundi, una de las ONGs que trabajan
en Asturias, que funcionan en Asturias, que hacen mucho, no por los asturianos quizá, pero sí con ayuda de los asturianos por lugares, regiones, países sobre todo donde más lo necesitan. Vamos a ir a ello inmediatamente, pero antes una mínima pausa. Aquí estamos de nuevo, volvemos ya de la publicidad para seguir con este Primera Plana de hoy. Un Primera Plana que analiza, como saben, la actualidad asturiana con forma de entrevista, pero que sobre todo en esta segunda parte trata de dar a conocer a nuestros espectadores aquellas asociaciones, instituciones, fundaciones, ONGs que luchan desinteresadamente desde Asturias por una causa noble, como es en este caso. La mayoría de quienes componen esta asociación de la que les hablamos ahora son médicos y se ocupan de algo tan básico como la atención sanitaria primaria. Cuando aquí en España nos ocurre cualquier pequeño percance, por mínimo que sea, tenemos un médico de cabecera que siempre nos atiende prácticamente a cualquier hora del día. Bueno, en otros países donde ellos actúan no es así, ni mucho menos, tampoco disponen de las medicinas necesarias y para eso, para encargarse de llevarlas hasta allí, de tratarles en esos primeros cuidados médicos, para eso, en esos países subdesarrollados hay organizaciones como Médicos Mundi, que es quien hoy nos visita, ya se lo adelanto. Con nosotros está Lucía Nosti. Lucía Nosti es la responsable de comunicación de Médicos Mundi, a la que damos la bienvenida. Muy buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muchas gracias. Oye, cuéntanos, porque hay que hablar muchas cosas de Médicos Mundi, por ejemplo, y ya que estás aquí, enseguida nos hablas del concierto que habéis preparado para este fin de semana, pero antes, si te parece, Lucía, nos contáis un poco qué es Médicos Mundi, a qué os dedicáis aquí en Asturias, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias. Mira, te comento, somos, como bien dijiste, una organización sanitaria. Ponemos prioridad en nuestro trabajo en la atención primaria de salud. Somos un poco, dentro de las ONG sanitarias, nos gusta decir que somos el médico de cabecera, ¿no? No tenemos una especialidad quizá en emergencias o en otros temas, pero sí nuestra preocupación fundamental es que haya atención sanitaria allí donde es muy deficiente o no existe, prácticamente inexistente. También trabajamos en el acceso a medicamentos esenciales, ¿no? Por ejemplo, en Honduras en concreto, pues tenemos un proyecto comunitario, un botiquín comunitario, en el que toda la población se llama Toyos el pueblito, tiene acceso a medicamentos tan básicos como aspirinas o paracetamol, que un poquitín como tú decías, lo que aquí es tan al alcance de la mano, que es el médico de cabecera, en estos países del sur es a veces inaccesible, pues o bien por la carestía de los medicamentos o bien por los accesos ya geográficos, ¿no? Aquí ir a un médico lo tienes siempre cerquita de tu casa y a lo mejor en otros países pues son horas de carretera. Entonces intentamos siempre pues crear consultorios, equipamiento, clínicas y hospitales ahí donde no los hay. Curioso, ¿no? Que algo tan esencial aquí, que seguro que a cualquier casa de las personas, de los espectadores que nos están viendo ahora, en cualquier cajón guardamos analgésicos, antibióticos incluso, etcétera, y algo tan básico en otros países es inalcanzable. Es inalcanzable, es un producto de lujo en muchas ocasiones, y como en Médicos Mundi y cualquier ONG sanitaria consideramos que la salud es un derecho fundamental de las personas, pues un poco nuestro trabajo va encaminado a eso, ¿no? A que, de hecho, es un poco nuestro lema, el acceso universal a la salud, el que todo el mundo, hombres, mujeres en todos los países, tengamos acceso a la salud. La salud, por otra parte, no es solo el acceso a médicos y a medicamentos, que también es un poco el ambiente en el que uno está, el entorno facilita un buen estado de salud o una salud precaria, ¿no? Por eso, a la hora de la verdad, en nuestro trabajo, pues además de eso, pues construir hospitales o demás, hay también una parte importante de infraestructura, pues por ejemplo de potabilización de aguas. En algunas comunidades el agua no potable es transmisora de múltiples enfermedades, ¿no? Entonces, pues un poco es una de nuestras prioridades, o la construcción de viviendas. Ahí en algunas viviendas, por ejemplo en Bolivia, hay enfermedades, lo que llamamos olvidadas, ¿no? Como el mal de Chagas. Es una enfermedad que se da sobre todo en Centroamérica, transmite un chinche que se aloja en los techos de palma de las viviendas,
y que, bueno, pica o va en tu piel, transmite una especie de gripe, digamos, que luego parece que se cura, pero realmente tarda mucho en incubar la enfermedad, y cuando uno es joven, después de años de haber sido insuflada de la enfermedad, pues puede morir por un ataque cardíaco, ¿no? Es una enfermedad olvidada, como muchas que hay en los países del sur. Entonces, el mal de Chagas, pues ¿cómo lo combatimos? Pues a través de la reconstrucción de las viviendas. Cambiar la tipología de la vivienda para acabar con este chinche. Para acabar con el chinche, lo cual también, ojo, supone un choque cultural. A veces uno construye una vivienda maravillosa, higiénica, limpia, y luego pues, las personas de la comunidad rural que viven en esa zona, pues coge y mete ahí a los animalitos, a los chanchitos, a los cerditos, ¿no? O lo que sea. Y dices, no, es que eso es para vosotros. Y hay un tema también, pues eso, cultural, ¿no? No deja de ser su casa, su vivienda, y por eso también el tema de la salud va acompañado a la educación. O sea, sin educación para la higiene, educación pues para... Pues eso, ¿no? Pues un poco en algunas comunidades en concreto en Bolivia vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Viven las comunidades muy cerca de sus mascotas o de sus animales de granja, pero digamos que animales muchas veces enfermos, o perros con la sarna o cualquier cosa, ¿no? Contagian enfermedades a las personas. Entonces, bueno, es un poco también ese trabajo que hay que hacer, digamos, de educación, para prevenir, no solo para curar, sino para prevenir otras enfermedades, otras visiones de otras enfermedades. Básicamente eso, ¿no? Sí. Quería simplemente recordar a los espectadores que, aunque ahora nos lo explicará más abundantemente Lucía, que hay unos 600 socios de Medicus Mundi en Asturias, unos 600 socios y unos 8.000 en toda España, lo que convierte a esta organización, a esta ONG, en una de las que tienen más socios en Asturias, como ahora enseguida nos va a explicar Lucía. Como decíamos, parece mentira, ¿no?, que antibióticos, aspirinas simplemente no lleguen a estos países, y que además la gente pueda seguir muriendo por enfermedades que aquí en los países desarrollados son poco menos que una gripe. Hablabas, por ejemplo, de Bolivia. ¿Estáis presentes en, sobre todo, países de América del Sur, me imagino, ¿no? Sí, en concreto estamos en Bolivia, estamos en Nicaragua, y estamos en Honduras. Estamos dentro de América Latina estamos en esos tres países, ¿no? Son tres proyectos muy distintos. El de Bolivia es un poquitín, como te comentaba, pues tema de viviendas y demás. El de Honduras es atención primaria de salud. Ahí sí que tenemos un hospital, se llama Hospital Asturias, aquí haciendo patria, hasta en Honduras, y un botiquín comunitario, te había comentado. Y en Honduras estamos trabajando en La Chureca. La Chureca es un vertedero de basuras que está en Managua, en la capital de Nicaragua. Y eso es en Nicaragua. Y bueno, quizá suena un poco más porque Teresa de la Vega, la ex vicepresidenta, estuvo hace un par de años ahí en aquel vertedero. Al salir ella en los medios, pues ya fue un poquito más conocido el asunto. Un vertedero donde vive gente. Hay como casi 1000 familias que viven en La Chureca, viven en el vertedero de La Chureca, viven en la basura y de la basura. Además de vivir en esas condiciones insalubres, pues también recogen pues residuos que creen que se pueden reciclar o plásticos que se pueden revender y demás. Viven ahí hace años. Lo de Nicaragua es también un problema. Bueno, estamos trabajando sobre todo con mujeres en Nicaragua, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto un poco por las condiciones de este barrio. Hay unos niveles altísimos de enfermedades, no solo del medio, transmitidas por la propia condición higiénica, no higiénica del espacio, no higiénica más bien, sino por la marginación que existe en el barrio, ¿no? Hay un nivel muy alto de prostitución, por ejemplo, de pobreza, y trabajamos pues con mujeres prostitutas para prevenir también la violencia de género. Es un poco nuestra prioridad. Cuando hace 2 años estuvo Teresa de la Vega en La Chureca, bueno, el gobierno español tiene también un proyecto ahí a través de la ECI, que consiste básicamente en cerrar este vertedero, ¿no? La intención per se es buena y es un poco lo que todos queremos. No queremos que nadie más viva en esas condiciones, pero para que veáis un poquitín lo complicado que es el tema de la cooperación, ¿no?
uno dice, bueno, qué bien, se cierra este vertedero, se precinta, se acaba con esto. Pero claro, al fin y al cabo, también es el medio de vida de muchas personas. ¿Y ahora de qué viven? ¿Y ahora de qué viven? ¿De qué van a vivir? ¿No? Todavía el vertedero, bueno, hay una parte que ya está cerrada, una parte que sigue todavía en activo. Y es muy complicado eso, porque uno con toda su buena intención quiere acabar con unas condiciones de vida, pero se va a encontrar con otras. ¿Vamos a darles un trabajo nuevo? ¿Vamos a ser capaces de afrontar eso? Y es un poco el caballo de batalla que tenemos, no solo en Nicaragua, que esto fue un ejemplo, sino bueno, en general en muchos países, ¿no? El mejorar las condiciones, hacerlo lo mejor que podemos, pero a veces ser una especie de parche, ¿no? Por eso trabajamos también mucho el tema de la educación, no solo allí, educación en salud, como te decía antes, sino la educación aquí, es decir, la educación en Asturias, la educación en España, educación para el desarrollo, es una manera de que si todos adquirimos una conciencia de esa pobreza, de esa marginalidad de estos países, pues vamos a poder todos un poco reivindicar que se mejoren esas condiciones, ¿no? Y dar voz a los que no tienen voz. Por mucho que las ONGs pongamos un dispensario aquí, una clínica allá, un hospital allí, si no hay una conciencia de que esa situación que viven esos países no es justa, no debe ser así, pues poco vamos a adelantar, ¿no? Poco más que parchear contextos muy concretos y lo que queremos es llegar mucho más allá. Lo que queremos es que haya una educación, tanto en el norte como en el sur, de reivindicación de la condición que es claramente injusta. Bueno, nos imaginamos que quienes viven en ese vertedero, pues claro, todo tipo de enfermedades, ¿no? Todo tipo de enfermedades. Además, siempre que hay aguas paradas, aguas pantanosas, se da malaria, por ejemplo, ¿no? Malaria, que es una enfermedad, bueno, sabréis, no hay vacuna todavía para ella, tampoco, se me escapan detalles médicos, ¿no? Bueno, sé que Patarroyo, el colombiano Patarroyo o Pedro Alonso, el asturiano, están trabajando en una investigación para llegar a la vacuna de la malaria. Aún no es perfecta, pero está muy avanzado el tema y se espera que para el 2013-2014 haya vacuna de la malaria, todavía no se sabe. De momento no existe, no solamente no existe, sino que en algunos países están muriendo, bueno, ahora mismo están muriendo 1 millón de personas al año de la malaria, ¿no? Del SIDA sí que se habla, del SIDA se empezó a hablar, yo creo que especialmente cuando empezó a afectarnos en los países del norte, ¿no? Cuando en los 80 empezaron a morir estrellas de cine y de rock de SIDA, se empezó a hablar de SIDA y empezamos a preocuparnos por el SIDA, pero hay otras enfermedades que luego hay que pensar un poco, porque en concreto la malaria están un poco olvidadas. La malaria realmente es una vieja amiga o enemiga. En España solo hay 50 años que se erradicó la malaria, no es tan antigua, pero la memoria histórica nos falla un poco muchas veces y como ahora está erradicada, y es más, cuando viajamos podemos tomar no hay vacuna, como decía, pero sí hay una profilaxis, una especie de pastilla que uno cuando viaja se la toma y tiene alto porcentaje de posibilidades de no contraer la enfermedad. Pero claro, ¿qué pasa? Que la tenemos nosotros cuando queremos viajar a África porque la podemos pagar. Pero ¿qué pasa con los africanos? La gente africana que está viviendo, que son originales de allí y mueren de la malaria, ¿no? Entonces, bueno, otro de los trabajos nuestros en Medicus Mundi, sobre todo en el ámbito de la sensibilización, es el tema de la malaria, ¿no? En Nicaragua, pues por esas condiciones insalubres hay un nivel de malaria elevadísimo. La enfermedad transmite un mosquito que habita en aguas residuales, con lo cual es caldo de cultivo. Y bueno, es un poco el caballo de batalla nuestro, ¿no? El tema de las enfermedades olvidadas, intentar que estén siempre en la mente de toda la ciudadanía, de la de aquí, no solo de la de allí, sino de la de aquí. Decíamos antes que en Asturias hay más o menos unos 600 socios, que en toda España hay unos 8.000, lo que quiere decir que casi el 10% de los socios casi están en Asturias, o sea que hay un nivel alto de sociedad. Sí, en Asturias, yo creo que Asturias, Cataluña y Andalucía somos las 3 organizaciones que más socios tenemos. No sé muy bien, yo siempre supones que es que hay un mayor movimiento asociativo y una mayor preocupación social, o también quizá un mayor ámbito sanitario también puede ser, ¿no? Medicus Mundi, a pesar de que tenemos socios de todas las profesiones, ámbitos sociales y culturales, pues sí es cierto que predominan los sanitarios, ¿no? Bueno, una cuestión también, pues, de estudiantes del MIR y tal, se interesan, ¿no? Ahora quizá menos, pero hasta hace relativamente poco, siempre que podemos enviamos estudiantes de MIR o médicos profesionales
a nuestros proyectos para conocer aquello, una labor de sensibilización, ayudar siempre que se pueda ayudar y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo previo que hacemos con los estudiantes del MIR ayuda un poco a que haya pues una gente joven, esperamos que cada vez más joven, interesados en colaborar con nosotros y en hacerse socios. ¿Has estado personalmente en alguno de estos países? Porque claro, no es lo mismo verlo que contarlo. No es lo mismo verlo que contarlo. No he estado en los países en los que está Medicus Mundi, he estado en otros países, he estado en el Sáhara, he estado en Palestina, he estado en otros países, pero no concretamente del ámbito de Medicus Mundi. Yo llevo un poquitín el... ¿Qué te cuentan entonces los que vienen de ahí? Yo trabajo un poco directamente con el voluntariado, con los cooperantes, y bueno, siempre vienen sobre todo con unas caras de susto, vienen muy contentos por una parte, vienen siempre, además el comentario siempre es el mismo. Es un poco, parece mentira, lo poco que tienen y te lo dan todo, ¿no? Y siempre vienen sorprendidos con eso, ¿no? Y siempre con ánimo de volver. Y un poquito lo que cuentan es siempre eso, ¿no? No tienen nada, pero lo que tienen lo dan todo. Y luego, bueno, pues caras de susto, sobre todo cuando vienen sobre todo de Nicaragua. Honduras es quizá, o era quizá también antes del golpe de Estado era más tranquilo, ahora también con el golpe de Estado también hay un poco más de revuelta, ¿no? Pero en concreto de Nicaragua, por ejemplo, vuelven muy... un shock grande, ¿no? de las condiciones en que se vive en el vertedero, se parece mentira, y aquí que tenemos de todo y no lo valoramos, es un poco el comentario general. Luego de África, en África estamos en Burkina Faso y estamos en Mali. Ahora no enviamos voluntariado tan alegremente como antes porque son, como se llama, zonas de cierto peligro donde opera Al-Qaeda. Sabemos todos de secuestros de cooperantes que ha habido, franceses y demás, bueno, y de Barcelona, de Cataluña. Entonces ahora sí que tenemos ya más tiempo a la hora de enviar voluntariado a África, pero en África lo mismo, ¿no? En África venían los voluntarios médicos y demás, pues un poco eso, un poco por una parte habiendo escuchado de enfermedades que no habían oído ni durante su carrera profesional y bueno, y un poco pues sorprendidos pues con todo lo que esta gente es capaz de ofrecerte y de darte, ¿no? Por cierto, ahora que mencionas lo de los voluntarios en países donde operan incluso grupos terroristas, hay que tener también, porque fue muy criticado, ¿no? El caso de Barcelona, de esa caravana que hubo. Supongo que tenéis cuidado antes de enviar voluntarios a determinados sitios para... Mucho, porque es un factor de riesgo bastante importante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enviar voluntariado, bueno, ya donde sabemos que hay un riesgo serio, preferimos no enviar a nadie directamente, porque trabajamos ya con grupos locales allí, quiero decir, no es que dejemos el proyecto abandonado, ¿no? Nosotros lo que tenemos son colectivos locales de la zona, que conocen la zona, que saben a qué se enfrentan, son originarios de allí, y es gente pues muy profesional, tanto en Mali como en Burkina, con la que trabajamos, llevan ya, o son de allí o llevan años allí, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos tranquilos, está el proyecto en buenas manos. Y luego, el tema de enviar voluntariado, pues ya era un poco un extra, ¿no? En el sentido de, oye, pues si podemos echamos una mano allí, y por otra parte, hacemos eso, la labor que te comentaba de educación de estas personas, de conocer otro ámbito, ¿no? Otro espacio. Pero corriendo estos riesgos, preferimos de momento, de hecho el tema de voluntariado lo tenemos un poco parado de momento en ese sentido, ¿no? Sobre todo en los países donde hay más riesgo, y entonces trabajar directamente con expatriados o cooperantes o gente local que tiene experiencia en la zona y que sabemos que el trato es distinto y todo es distinto, ¿no? Porque es muy jugoso un europeo por ahí despistado, entonces preferimos evitar males mayores. En ese sentido. Bueno, ya hemos explicado que tenéis proyectos concretos en países de forma continua o habitual. No hacéis, como sí hacen otras ONGs, de acudir al lugar donde se ha producido una catástrofe, o donde hay una guerra, pueda ser Libia, pueda ser Perú cuando hubo el terremoto, sí, etcétera. No es esa vuestra labor. No, en eso en realidad no. Medicus Mundi no tenemos esa especialidad ni ese equipamiento que hace falta para emergencias, para ayuda de emergencia. No es nuestro fuerte, digamos, ¿no? Eso, pues, por ejemplo, nuestros compañeros de Médicos Sin Fronteras o de Cruz Roja, ¿no? Que tienen también sedes operativas, si no recuerdo mal, en Panamá y en Haití. Entonces, ellos sí que tienen manera de estar muy rápido donde hay un foco así de catástrofe natural, por ejemplo, de tsunami, de terremoto en determinados países. Medicus Mundi sí intervenimos cuando ya estamos en el terreno. Por ejemplo, cuando
Cuando fue hace años el huracán Mitch en Honduras, ahí sí, ahí teníamos nuestros colaboradores, nuestros proyectos, ahí sabemos cómo canalizar los fondos y el trabajo y con quién contar, y siempre que estamos ya previamente en la zona, sí que intervenimos con todos nuestros insumos médicos y con todos nuestros equipos, recursos humanos y demás. Pero donde no estamos, no, eso pues Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, es un poco su especialidad, pero no la nuestra. En ese caso padecéis, como os pasó con el huracán Mitch, padecéis como el resto de los locales, lo que sea, ¿no? Lo que sea. En este caso el huracán y el huracán que arrasó. Y lo que sea, ahí nos toca hacerle frente. El huracán Mitch fue... no estaba trabajando yo todavía en Médicos en aquel momento, pero todos mis compañeros y superiores, mis jefes, lo recuerdan como una catástrofe terrible que terminó, o sea, involucionó Honduras 20 años. Todo lo que se había logrado es también muy triste, ¿no? Cuando a veces con la cooperación, mal que mal, avanzas y consigues cosas, pero las consigues, ¿no? Y se consigue que Honduras evolucione, que tenga una infraestructura, pues en aquel momento Honduras había alcanzado una infraestructura sanitaria, agraria, mucho mejor y más consolidada, y el Mitch acabó pero de un plumazo con 20 años de trabajo, ¿no? Entonces es un poco volver a partir de cero, y es muy frustrante, muy triste que además son estos países, porque a lo mejor un huracán así, una catástrofe así como la del Mitch en otro país, pues no tiene tantas consecuencias, ¿no? Pero en estos países empobrecidos, pues es un poco, no sé si es la ley de Murphy, ¿no? Pero cuanto más empobrecido estás, más te va a afectar. A perro flaco todos son pulgas, exactamente, buena frase, ¿no? Haití, por ejemplo, Haití, donde ya era el país más pobre de América Latina, estaba a la altura de la África subsahariana en niveles de pobreza y demás, no solo pobreza económica, que también, sino desestructuración política total, ¿no? Pues ahora con el terremoto es otra vez un hundimiento total del país, donde ya era uno de los que estaba peor, ¿no? Entonces, bueno, es realmente catastrófico. Cuéntanos cómo os financiáis, porque claro, para todo eso que nos dices, construir hospitales, centros médicos para atender de esa medicina primaria en estos países, para llevar medicamentos, ¿cómo se financia todo esto? Pues nos financiamos, bueno, es una buena pregunta, es la pregunta del millón. Nos financiamos con las cuotas de los socios, por supuesto, que pagan los socios de Médicos Mundi, y luego financiación pública. La agencia del Principado de Asturias nos dona bastante para proyectos, a través de la agencia de cooperación, y ayuntamientos, varios ayuntamientos de Gijón, de Oviedo, de Pola de Siero, varios ayuntamientos, Castellón también, colaboran con nosotros. Nada más la respuesta municipal y regional en ese sentido es muy buena, ¿no? A veces me da esta vergüenza porque se nos adelantan. Cuando hay alguna catástrofe natural, ayuntamientos que te llaman por teléfono, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? ¿Cómo podemos canalizarlo? ¿No? Entonces es agradable ver esa respuesta también. En ese sentido, muy bien. El caballo de batalla de las ONGs, que siempre nos dicen, ¡ay! Pero siempre fondos públicos y fondos privados, ¿qué? ¿No? O también empresas nos ayudan, ¿eh? Bueno, siempre hay alguna compañía que te echa un cable en determinados proyectos y demás. Entonces, bueno, es un poco el caballo de batalla nuestro, y las críticas que reciben muchas ONGs es como, y lo de no gubernamentales, pues, y realmente la mayor parte, muchas de nosotras, no todas, pero muchas sí, es verdad que en un porcentaje amplio dependemos de fondos públicos, ¿eh? Para bien o para mal. Yo, en cualquier caso, es una ayuda bienvenida, y la relación con ayuntamientos y con Principado siempre es positiva, y esperamos que dure. Es una pregunta que se hace mucha gente en estos tiempos, además de crisis. ¿Cómo se puede garantizar que lo que una persona colabora, ayuda, bien directamente o indirectamente a través de las administraciones públicas que recaudan los impuestos, con lo cual al final sale del bolsillo de los ciudadanos en todo caso? ¿Cómo se puede garantizar que llega a quienes lo necesitan? Eso, bueno, las ONGs de todas maneras estamos sometidas a un montón de controles y auditorías, quiero decir, yo en ese sentido las ONGs estamos siempre muy abiertas a cualquier socio o no socio que quiera saber exactamente en qué se invierten sus fondos. Además, ahora estamos precisamente desarrollando a través de la coordinadora de ONGs unas políticas, como se llaman, de transparencia y buen gobierno, ¿no? A través de las que tenemos que demostrar, probar, colgar en nuestras webs toda la información que tengamos de nuestra contabilidad, qué invertimos en qué proyectos,
a dónde van destinados, si es una ayuda puntual para una catástrofe natural, pues también decir, oye, pues mira, para Honduras nos mandaron esto para cuando fue el Mitch, pues también esto va para el Mitch, pero esto va para el proyecto tal. Entonces, bueno, realmente simplemente en nuestra página web se puede encontrar toda esa información y las ONGs está claro que tenemos que estar abiertas a eso y es una información pública, máximo cuando son fondos públicos en una gran parte. Una de las formas que tenéis de financiaros es, por ejemplo, organizando espectáculos de algún tipo. Este fin de semana, por ejemplo, un concierto solidario para conseguir fondos en apoyo a Medicus Mundi, ¿no? Eso es, va a ser este sábado a las 9:30 de la noche en Ribadesella, en el Teatro Riera. En Villaviciosa, eso es. Y la entrada a donativos son 5 euros. Esto fue también muy ilusionante porque fue una iniciativa de los propios músicos. Los músicos, Bailo Solo y la Banda Invisible, son el grupo sorpresa de la noche con otros músicos asturianos. Fueron los que nos llamaron y dijeron que quisieran hacer un espectáculo, un concierto con un montón de grupos asturianos, entre los que están Flying Padres, 17 Days, Stock Company, La Tarrancha, El Diablo Dijo No, y Undy Radiator también van a actuar, y dijeron bueno, que querían que los fondos de ese concierto que se recaudara fueran para nuestra ONG, ¿no? Que habían visto un poquitín lo que hacíamos, lo que trabajábamos, y en eso estamos, ¿no? Es una manera también de recaudar fondos y al mismo tiempo creando sensibilización a través de un concierto, que aunque es un concierto de pop rock, pues queremos, uno, que no se pierda esa dimensión lúdica que tiene la música, ni tampoco la dimensión reivindicativa, ¿no? Por eso le dimos al concierto un hilo conductor que son las mujeres. Dijimos, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dedicar este concierto a esa mitad de la población mundial tan vulnerable que somos las mujeres, especialmente en estos países del sur, y vamos a donar los fondos en concreto a algunos de los proyectos, seguramente, posiblemente el de Nicaragua, ¿no? Que son hechos por mujeres y para mujeres, sobre todo, ¿no? Las mujeres de la Chureca. Y bueno, en el concierto intentaremos contar un poquito lo que hacemos muy brevemente, que no es plan de cortar el rollo a la gente joven que viene a bailar, pero sí contar un poquito lo que hacemos, y habrá una exposición, Solución Nombre de Mujer se llama, que cuenta un poquito lo que hacemos en Burkina y en otros países y cómo se relaciona nuestro trabajo con la situación de las mujeres en los países del sur, ¿no? De una mayor pobreza, de una mayor dependencia económica, de una mayor exposición a enfermedades como el SIDA o a la malaria también y demás, ¿no? Son las mujeres quienes padecen en mayor medida esa situación sociosanitaria de estos países, ¿no? Sí, porque es un tema muy delicado, muy complejo también, porque a veces que tenemos las ONGs que tener mucho cuidado con eso, porque por ejemplo, pues a lo mejor vamos a poner un proyecto contra la malaria y mandamos mosquiteras a Mozambique, ¿no? Las que previenen, que impiden la entrada del mosquito paraqueta, ¿no? ¿Qué pasa con las mosquiteras? Si se da una por familia, pues entonces al final la mosquitera va para el hombre de la casa, porque se supone que es quien lleva los ingresos a la familia y quien tiene que estar protegido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres y los niños quedan más vulnerables a la enfermedad. ¿Qué más trabajamos en Medicus Mundi que tiene que ver con las mujeres? Pues el tema de eso sobre todo en nuestros compañeros de Andalucía, ¿no? El tema de la escisión, la mutilación genital femenina, es un tema muy delicado también, una práctica tradicional en África que consiste en la escisión del clítoris por temas culturales, religiosos. Se supone que la mujer con esa intervención quirúrgica, por cierto, hecha en condiciones higiénicas muy deplorables, te puedes imaginar. Exactamente, por darle un nombre, sí, pero realmente es un horror lo que se hace con esas mujeres, niñas, cada vez se hace cuando son más niñas. Se supone que para salvaguardar la fidelidad de la mujer al hombre. Se supone que la protege de enfermedades, cuando es todo lo contrario, se las provoca, ¿no? Y luego es un problema después cuando la chiquilla crece, que muchas mueren en la práctica de la operación, pero cuando las chicas después pues tienen el periodo, su primera regla o embarazos o partos, hay una mayor vulnerabilidad a adquirir enfermedades, dolores pélvicos fuertísimos y demás. Entonces es un tema muy delicado que nuestros compañeros de Andalucía, de Medicus Mundi en Andalucía, son más fuertes en esto porque tienen además empieza a practicarse en Andalucía, ¿no? Cuando vienen comunidades africanas a Andalucía, estos países, y empieza a practicarse ahí. En España, por ejemplo,
No hay legislación sobre eso porque obviamente no es una práctica nuestra. Se considera, creo, delito por lesiones, pero está claro que en Andalucía se está practicando la mutilación genital a niñas africanas y bueno, es un poco un tema en el que estamos también trabajando, por lo menos en el tema de sensibilización, ¿no? Un poco que se sepa que haya conciencia de esto. Por eso es un poco el tema de las mujeres como más expuestas a estas enfermedades o al SIDA en el sentido de que hay, por ejemplo, en la negativa que se usa el preservativo de varios sectores que conocemos. Por ejemplo, en África hay también muchos sectores que por tradición o por tal dicen no, pero si una mujer virgen practica sexo con un hombre con SIDA, el hombre se cura del SIDA. No solamente no se cura el hombre, sino que se lo transmite a ella, ¿no? Entonces, bueno, hay una vulnerabilidad mayor tanto en pobreza, en acceso a la educación también, al trabajo de las mujeres, ¿no? Cuando hay una familia con pocos recursos, si solamente una persona puede estudiar, va a ser el varón, no va a ser la mujer. Se presupone que ella va a casarse o va a cuidar de sus hermanos pequeños, ¿no? Lo que quizá pasaba aquí hasta hace no tanto, ¿no? Pues en países del sur es todavía una constante. Entonces es un poco también contra lo que luchamos, ¿no? Pues que haya educación para todo el mundo, sanidad para todo el mundo y tenemos muy en cuenta a las mujeres. Bueno, pues estamos llegando al final. Además de, me imagino, invitar a este concierto solidario en apoyo de Medicus Mundi, lo último que quieras decir a nuestros espectadores sobre vuestra ONG, que es algo que siempre brindamos a quienes nos visitan y nos explican cómo funciona cada asociación. Pues nada, comentaros, tenemos nuestra delegación aquí en Oviedo, en nuestra página web es medicusmundi.es/Asturias, ahí podéis ver un poquitín pues todo lo que hacemos, en donde estamos trabajando, y lo que sí nos gusta mucho decir, no solo a Medicus, sino a las ONGs en general, que en estos tiempos de crisis, a pesar de todo, y precisamente por eso, las personas primero, ¿no? Queremos un poco reivindicar, porque es fácil ahora decir, no, pero es que en estos tiempos, como nos pedís que demos para los países de allá, pues un poco lo que reivindicamos es no, la crisis es de ellos y es nuestra, ¿no? Es una crisis global que nos afecta a todos, estamos todos en el mismo barco y bueno, que animaros a colaborar con Medicus Mundi o con cualquier otra ONG que sea de vuestro interés y siempre es importante tirar para adelante y luchar por un mundo más justo. Porque si aquí hay crisis, allí no te encuentro. Ahí, en constante. Lucía Nosti, responsable de comunicación de Medicus Mundi, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un saludo enorme. Y así nos despedimos, señoras y señores. Esta ha sido una edición más de nuestro Primera Plana. Esta es la actualidad que hemos seleccionado esta semana y se la hemos contado, como siempre, en forma de entrevista. Volvemos la próxima semana con nuevos temas y nuevos invitados. Hasta la semana que viene.